Gallo Asesores patrocina Analízale. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Analízale aquí en la 8 León. Hoy vamos a hablar de bibliotecas. Bibliotecas que tiene un origen etimológicamente desde el punto de vista griego y latino, que era como un gran contenedor, un recinto donde se podían albergar los libros para una utilización organizada y para su utilización de una forma reiterativa. Con posterioridad, en el mundo de las bibliotecas orientales, en el mundo de los sumerios, es donde realmente nace ese concepto de contenedor, de gran contenedor del mundo de las bibliotecas, y digamos que la biblioteca más famosa fue la que se generó a raíz del rey asirio Asurbanipal en el siglo VII a.C. En el mundo egipcio también tenemos bibliotecas en el cual se componía de escrituras jeroglíficas escritas en hojas de papiro, como eran las casas de los libros, que eran archivos administrativos, y también las casas de la vida, que era el lugar donde los escribas aprendían ese concepto y ese manejo de los libros. Siguiendo el ritmo de los tiempos, una de las bibliotecas más famosas del mundo entero era la famosa Biblioteca de Alejandría, que procedía del mundo griego, pero que fue expropiada y fue aniquilada y mutilada posteriormente por el mundo romano. Siguiendo con posterioridad en el tiempo, nos encontramos en el ámbito medieval, y una de las bibliotecas más famosas fueron las que estaban concebidas y estaban legisladas y estaban amparadas por el mundo de los monjes cristianos, quienes monopolizaron el concepto de la cultura y del conocimiento. Siguiendo nuestro periplo en el tiempo, llegaríamos a las bibliotecas nacionales, sobre todo en el ámbito europeo, surgieron con el nacimiento de las universidades, y con posterioridad también eso llevó al conocimiento de una manera exhaustiva a través de la imprenta de Gutenberg, que quizás fue uno de los mayores exponentes para la difusión de las bibliotecas tal y como las conocemos hoy en día. Y ya llegando al siglo XXI, hay una convivencia entre el papel, las bibliotecas de papel y las bibliotecas del mundo digital, con lo que podríamos decir que el siglo XXI es el mundo de los bytes. Y ya poniéndonos los pies en tierra en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en León, digamos que las mayores bibliotecas están fundamentadas sobre estamentos públicos, ayuntamientos, diputaciones, el Estado, las comunidades autónomas, y también sobre bibliotecas públicas, sobre bibliotecas de carácter privado. Todos estos temas, las bibliotecas, el ámbito de la información, el ámbito de la documentación, vamos a tratarlo aquí en Analízale con nuestra mesa de debate y con expertos en la materia que pasaremos a continuación a desgranar aquí en Analízale. ¿Aún no conoces Red Lion? Se trata de una operadora móvil 100% León que conecta con lo nuestro, con nuestra tierra, con nuestra gente y con nuestra forma de ver y de entender el mundo. Cuentan con cobertura de primer nivel y precios adecuados a tus necesidades. Toma nota. Fibra de 600 megas, 50 gigas en el móvil y llamadas totalmente ilimitadas, tan solo 45 € IVA incluido. Y si solo quieres fibra en casa de 300 megas, 25 € IVA incluido. Si lo que necesitas es más internet en el móvil, esta tarifa te puede interesar. 30 gigas. 6.000 minutos en llamadas por 15 € IVA incluido. Pero si hablas más que navegas, esta opción puede ser la tuya. 5 gigas en el móvil y llamadas ilimitadas por tan solo 7 € IVA incluido. ¿A qué te presta? Pues no lo pienses más. Red Lion es León. Por identidad y honestidad, ven a formar parte de esta familia. Y es que conectar con lo nuestro nunca fue tan fácil. Conéctate a tu tarifa cazurra con Red Lion. Llama gratis al 987 831 000 o entra en la página web redliontelco.es y elige tu tarifa. Red Lion, ¿a qué te presta?
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en nuestra mesa de debate y ya sin más dilación vamos a comenzar a hablar de bibliotecas en nuestro Analízale y voy a pasar a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, María Dolores Martínez Lombó, coordinadora de las bibliotecas públicas del Ayuntamiento de León. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Alfredo Díez Escobar, director de la Biblioteca Pública de León. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, mi primera pregunta va para ti, María Dolores. Digamos que el contacto más personalizado de las bibliotecas está a cargo del Ayuntamiento de León, que si tengo bien entendido está configurado por 4 bibliotecas públicas y 2 salas de lectura, ¿verdad? Sí, puntos de lectura. 2 puntos de lectura. Sí. ¿En qué consiste? ¿Cuál es vuestra metodología de trabajo? ¿En qué consiste esos puntos de lectura y esas bibliotecas? Bueno, pues en principio desde el Ayuntamiento siempre se ha querido acercar la cultura a lo más alejado del centro, es decir, a los barrios. Seríamos bibliotecas de barrio, en el centro pues estaría Alfredo, nosotros nos dirigimos más a los barrios a llevar la cultura, allí en esas bibliotecas pues hacemos la gestión bibliotecaria y también hacemos la gestión de extensión bibliotecaria. La gestión bibliotecaria vamos a la mano con la biblioteca cabecera, bueno, pues porque una de las bibliotecas, de nuestras bibliotecas, la central, Cronista Luis Pastrana, está integrada en el sistema de bibliotecas de Castilla. Cronista Luis Pastrana, que para los espectadores que no lo conozcan, Centro Cívico del Crucero. Sí. Está integrada en la red de bibliotecas de Castilla-León desde el 2009. Y el resto de bibliotecas están integradas en el sistema informático de Castilla y León. Entonces, la gestión bibliotecaria nos regimos pues tal cual se pueden hacerlo ellos. En cuanto a la extensión bibliotecaria, la otra parte de trabajo dentro de las bibliotecas, pues hombre, pues es ya una cuestión que nos llevamos más en ese sentido, de acercar la cultura, de acercar también, pues ya no solo al ser entes vivos las bibliotecas, pues dinamizamos nuestro centro, pero lo que desde la concejalía que preside Belia Fernández se quiere también dinamizar la vida del barrio, y esa es nuestra tarea fundamental. Bueno, Alfredo, como decía María Dolores, biblioteca de referencia en cierta medida, la Biblioteca de León, 175 años que acabáis de cumplir hace muy poquito tiempo. Yo creo que es una gran responsabilidad el hecho de gestionar, el hecho de dirigir una biblioteca de esas características. Supongo que los retos y los avances en el futuro supongo que sean pues con muchas expectativas, ¿verdad? Indudablemente, o sea, tener una trayectoria de 175 años, 177 en concreto, hace que la historia haya ido marcando, sobre todo en sus fondos. Es decir, es una biblioteca que su origen está en la desamortización de Mendizábal, con lo cual tiene todo un fondo histórico que es el que le da una singularidad propia. Indudablemente después, pues con el tiempo ha ido incorporando fondos mucho más modernos y ha ido incrementándose en otro tipo de soportes audiovisuales, soportes sonoros y todo el mundo tecnológico que tenemos actualmente, prácticamente todas las bibliotecas en mayor o menor medida. La responsabilidad está en la parte de la red. Todas las bibliotecas que quieran estar en una vida actual tienen que estar integradas en red, porque es la forma de transvasar información de unas bibliotecas a otras para que los usuarios, que a fin de cuentas es la vocación que tienen las bibliotecas, una vocación de servicio al usuario, lo puedan prestar de la mejor manera posible y al mismo tiempo tratar de satisfacer puntualmente, es decir, concretamente a cada usuario lo que él necesita, no de una forma genérica, sino de una forma personalizada. María Dolores, ¿habéis notado con el tema de la pandemia que ha habido un bajón en el tema de los usuarios, como apuntaba Alfredo, o bien habéis retomado un poco el pulso de esa actualidad de la biblioteca? A ver, sí que se sintió el bajón en cuanto pues, a todos los servicios que en algún momento tuvieron que estar cerrados,
Pero ahí están las nuevas tecnologías, como puede ser eBiblio y eFilm, que nos han permitido que el usuario pueda seguir prestando libros electrónicos y leyendo. Ahí ha subido, y claro, pues nuestras bibliotecas han dado un bajón en cuanto a tema de préstamo. Se está retomando ya vuelve otra vez el mismo ambiente que teníamos, de bastante préstamo diario, así como también se están retomando todas las actividades de extensión bibliotecaria ya de forma presencial. No se paró, la verdad es que no se paró, porque se hicieron todas online, se programaron unas jornadas estupendas online también, pero bueno, ahora vamos a tener quitarnos un poco todo esto con las nuevas jornadas que vamos a hacer en estos días. Bueno, hay una cuestión que a mí me llama la atención y que yo creo que muchos espectadores desconocen, que la biblioteca pública no solamente es un lugar como decía María Dolores, de sacar libros o prestar libros o simplemente ir a leer, sino que es un lugar de reunión, un lugar de encuentro, un lugar en el cual las personas focalizamos nuestras atenciones a otro tipo de cuestiones. Hacéis filandones, hacéis conciertos, hacéis coloquios, hacéis teatro, y yo creo que esto es muy pertinente el dejarlo claro, para que todas aquellas personas que nos estén escuchando y oyendo sepan lo que hacéis en la biblioteca pública. Bueno, desde hace años ya vienen, sobre todo nosotros que nos hemos buscado y nos hemos mirado siempre en el mundo anglosajón, hemos descubierto que las bibliotecas indudablemente tienen que ser algo más que almacenes de libros que gestionan fondos de impresos, sí, o fondos audiovisuales para prestar al usuario, y que se conviertan en centros de encuentro, en centros de reunión, en centros de dinamización para la sociedad en general. Entonces, aparte de nuestra tarea puramente bibliotecaria, que es nuestro origen, indudablemente que llevamos ya una serie de años en los que la población empieza a encontrar que la biblioteca tiene otras alternativas, tiene otras ofertas y tiene otras posibilidades. Ahora mismo tenemos nosotros pues salas de trabajos en grupo, es decir, para que sobre todo fundamentalmente colectivos universitarios, no tienen por qué ser exclusivamente alumnos, pero encuentren espacios donde utilizar la biblioteca como un medio de trabajo donde se le faciliten las necesidades, que cubran las necesidades que tienen. Muy bien, bueno, tenemos también por videoconferencia, por Zoom, tenemos a nuestra compañera Leticia Barrionuevo, que es la responsable de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, y a su vez también es profesora asociada del área de biblioteconomía y documentación. Leticia, buenas noches. No sé si tenemos a Leticia ya esperándonos. Sí. ¿Qué tal? Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Bueno, no sé si estás escuchando a tus compañeros, tanto a María Dolores como a Alfredo. Estamos teniendo aquí un debate, una tertulia muy interesante con respecto a las bibliotecas. Bueno, tú eres la responsable de ese área de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos tocado dos aspectos institucionales, por un lado el municipal y por otro lado, digamos, el gubernamental. En este caso vamos a un aspecto más científico, más académico. También has notado tú ese incremento, bueno, yo sí que lo sé, pero nuestros espectadores seguramente no, ese incremento del papel al tema digital, ¿no? Creo que es una herramienta muy útil para vuestro campo, para vuestra zona de actuación. Sí, y además yo creo que en bibliotecas académicas o universitarias, que es donde en el ámbito en el que yo me muevo, pues mucho más, ¿no? Sí que es verdad que el bibliotecario en las bibliotecas más específicas, que tienen unos usuarios más concretos, ¿no? Más definidos, pues sí que bueno, pues el papel ha evolucionado mucho, ¿no? A lo largo de estos años, y sí que es verdad que nos hemos tenido que ir acoplando e ir adquiriendo pues nuevas competencias, sobre todo digitales, como bien habéis comentado, y yo resaltaría sí que el papel del bibliotecario como mucho más integral, ¿no? O sea, mucho más abierto a unas necesidades que verdaderamente son las que nuestros usuarios nos piden, ¿no? Y las que tienen, ¿no? Yo lo definiría como un bibliotecario integrado en una institución.
Muy bien. Hay una cosa que no quería dejar pasar por alto, que es el repositorio institucional de la ULE, que seguramente mucha gente no conoce, y yo creo que es necesario ponerlo en valor, que es Bulería. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es Bulería? Un nombre tan significativo y tan llamativo. ¿Qué significa ese repositorio institucional para la ULE y qué implicaciones tiene en concreto para ti? Bueno, pues para mí mucho, porque yo soy la coordinadora, soy un poco quien lo vio nacer, ¿no?, dentro de nuestra universidad. Y bueno, pues Bulerías, como cualquier repositorio, es un archivo digital. Como características principales tiene que todo lo que contiene, todo lo que alberga, es material institucional, es decir, generado por la propia institución, por la propia Universidad de León o por la comunidad universitaria, ¿no? Y la segunda característica que yo diría de Bulería es que es abierto, es decir, que todo el 95-97% de contenidos que alberga pues son de acceso abierto. Todo el mundo puede acceder a ellos sin ningún tipo de limitación. Vale, como responsable de la Biblioteca de Filosofía y Letras, ¿cuál ha sido el incremento también? Ha salido en muchas ocasiones dentro de la mesa de debate la palabra digital, ¿no? ¿Qué incremento, qué porcentaje tenéis con respecto a los libros en uso cotidiano, en uso de papel y el tema digital? ¿Esas herramientas se van incrementando paulatinamente con el tiempo? Supongo que sí, ¿verdad? Sí, yo pienso que en la universidad se está apostando, en nuestra biblioteca se está apostando por la adquisición de materiales digitales, ¿no? Sobre todo de libros, ¿no? De plataformas, por así decirlo, que contienen materiales o digitales. Lo que pasa es que una cosa es la apuesta que hagamos, ¿no?, dentro de la institución, dentro del servicio, y otra cosa es el uso que se haga de ello. Sí que es verdad que todavía queda mucho quizás por alfabetizar, ¿no? O sea, quizás por orientar, ¿no?, a los usuarios que utilicen estos materiales digitales. Cuesta todavía, o sea, hay mucho, sobre todo los estudiantes siguen utilizando mucho el papel. Vale, una palabra que me ha llamado la atención, que es alfabetizar. Has repetido en un par de ocasiones. Supongo que en el ámbito académico, en el ámbito universitario, esa alfabetización sea más sencilla, ¿no?, porque es un tipo de persona que está más formada, que es más fácil esa accesibilidad y tiene un conocimiento más exhaustivo de ese ámbito digital. Supongo que será para vosotros más sencillo, ¿no? Claro, cuando hablamos de alfabetizar dentro de la biblioteca, hablamos de alfabetizar informacionalmente, ¿no?, de cómo se accede a la información, y ahora también se habla mucho de alfabetización digital, ¿no?, de competencia de adquisición de competencia digital. Bueno, quizás sí, quizás hay menos brecha, quizás hay menos diferencia, ¿no?, entre nuestros usuarios en cuanto a esto, que a lo mejor en otro tipo de bibliotecas que se está tratando aquí en el programa, ¿no? Sí que es verdad que quizás lo que dice Javier, pues sí, pues es así, ¿no? Nuestros usuarios son, bueno, pues quizás están más acostumbrados, ¿no?, a buscar información, a investigar, a acceder, ¿no?, a contenidos. Bueno, Leticia, pues tenemos que despedir. Muchísimas gracias por tu participación en Analízale aquí en la 8 León. Ha sido un verdadero placer tenerte. Muchísimas gracias, Leticia. Encantada yo siempre. Gracias. Bueno, pues continuamos en nuestra mesa de debate. Creo que muy interesantes las reflexiones que nos ha hecho Leticia, al hilo un poco incrementando vuestras reflexiones que hemos hecho con anterioridad. Alfredo, ¿cuáles son las modificaciones? ¿Qué pretensiones tenéis de cara a un futuro para poder expandir, para poder mejorar, para poder llegar a más gente desde la Biblioteca Pública de León? Indudablemente estamos hablando de un concepto un poco con una denominación un poco extraña, pero estamos hablando de la biblioteca híbrida. La biblioteca híbrida es aquella que mantiene el servicio presencial como hasta ahora, con sus fondos en papel, con su atención personalizada, pero al mismo tiempo busca el ofrecer el servicio digital con la atención digital para que todos aquellos usuarios que no puedan o no quieran acercarse a la biblioteca puedan hacer uso de
esos fondos que tiene actualmente la biblioteca, las bibliotecas en general, y como comentaba al principio de esto, todas aquellas bibliotecas que formen parte de la red se van a beneficiar precisamente de estos usos. María Dolores, un poco siguiendo el hilo argumental que nos ha comentado Alfredo, ¿es suficiente esas 4 bibliotecas, esos 2 puntos de lectura, o se tiene intenciones desde el consistorio el incrementar esos aspectos? Yo creo que, dada la sensibilidad del consistorio y en concreto de nuestra concejala, se tendrá muy en cuenta adaptar, pues eso, sobre todo los espacios. Daros cuenta que los puntos de lectura son muy pequeñitos y son barrios muy grandes, entonces sí que pues está en ellos, dada esa sensibilidad, a favorecer pues eso a las personas que viven en esos barrios. Seguir la línea que marca Alfredo por pertenecer a esa red, pero también al estar en esos barrios, el trato directo con los usuarios que muchas veces no saben acceder, pues eso, que tienen que hacer a lo mejor una solicitud. Que es más complejo, pues digamos, el llegar ahí. Que todos nosotros, trabajadores de las bibliotecas municipales de León, estemos ahí para ayudar en ese sentido al usuario que tenga estas carencias y que, por supuesto, para eso se está. Vale, y yo una reflexión en este caso para los dos. Yo creo que, supongo que a nivel personal, el hecho de trabajar con cultura, el hecho de fomentar la cultura, el hecho de facilitar esos conocimientos a los demás, sea algo gratificante, ¿no? Supongo que sea un trabajo, aparte de que sea muy vocacional, porque evidentemente lo es, pero yo creo que desde un punto de vista personal tiene que llenaros mucho, ¿no? Ese tipo de contacto y saber que estáis formando a gente. Indudablemente, yo creo que es una de las cosas que realmente satisface, que es que todo el trabajo revierte directamente en los usuarios, en los lectores. Es decir, nosotros somos parte de la administración, pero trabajamos en una atención directa al público, de cara al público, y hay una reacción de feedback entre el bibliotecario y el público. Eso es realmente muy grato, porque aparte de que aprendemos cómo tenemos que ir evolucionando, es muy grato el saber que determinados usuarios, determinados lectores te agradecen el que se les haya podido conseguir determinado fondo que necesitaban para trabajar. Sí, yo como investigador doy fe que en muchas ocasiones la labor de un bibliotecario es fundamental, ¿no? Porque a veces estás perdido y resulta que lo que para ti te lleva un montón de horas, un montón de investigación, para un bibliotecario es simplemente llegar a un archivo concreto y decir, ¡pum!, aquí lo tienes, Javier. Y eso no deja de ser maravilloso. Sí, o sea que un bibliotecario o un buen archivero te facilita muchísimo la labor. Bueno, lo mismo para ti, María Dolores, supongo que también. Lo mismo, amo mi trabajo, una buena frase. Amo mi trabajo, soy feliz en mi trabajo. Y esa es la compensación, lo que dice Alfredo, el poder ayudar de esa manera, tanto, bueno, pues en nuestras bibliotecas tampoco van tantos investigadores como puedan ir, pero el buscar el libro en concreto, alguien que va buscando tema de fondo local, que... Sí, bueno, incluso asesorar también, ¿no? Alguien que vaya... Eso es, efectivamente, hay compañeras que asesoran muy bien a los lectores, que ya les van conociendo, que llevan conociendo, entonces esto es súper importante. Yo amo mi trabajo, es vocacional, soy feliz en él y vamos, pues que siempre de la mano de Alfredo y de Roberto, uno por ser del centro coordinador. Bueno, hoy tenemos muy buenos grandes espadas aquí. Sí, sí, sí. Y luego, por supuesto, yo no quiero olvidar bajo ningún concepto el apoyo institucional, el apoyo que la concejala Evelia Fernández pues nos procura y para que salgamos de todos estos apuros y temas que surgen en el día a día. Bueno, pues vamos a dar por finalizada esta primera parte con la frase maravillosa que nos ha dicho María Dolores: amo mi profesión. Yo creo que no se puede decir mucho más. Desde aquí esa intención de promocionar, de que la gente vaya a las bibliotecas públicas, de fomentar la lectura, que sobre todo nos hará ser mejores personas y nos hará ser más cultos, con lo cual yo creo que todos son ventajas. Alfredo, muchísimas gracias por tu participación. María Dolores, muchísimas gracias por estar aquí en Analízale en la 8 León y os esperaremos en próximos encuentros. A ustedes, espectadores, les esperamos en un momentito. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve seguimos con la segunda parte. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos en nuestra mesa de debate hablando de bibliotecas, hablando de documentación, hablando de cosas muy interesantes relacionadas con la cultura. En este caso voy a presentarles a dos personas en las cuales pues yo tengo una especial predilección por ellas, tanto a nivel profesional como personal, como es Roberto Soto, coordinador de las bibliotecas de la Diputación de León. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Y María Luisa Albite, profesora titular de la Facultad de Biblioteconomía del área de Biblioteconomía y Documentación. Buenas noches. Bienvenidos a los dos, Analízale y al 8 León. Muchas gracias. Bueno, quería en primer lugar, Roberto, la primera pregunta va relacionada con una publicación, fíjate si te leo, te sigo y todo, una publicación que hiciste que hablabas de lectura, democracia, paz y transformación social, en la que hablabas de los beneficios de la lectura, creo recordar en el 2016, sí. Y de esos aportes, esos beneficios inmediatos que reporta a las personas. ¿Sigues pensando eso, incluso con más hincapié? Me reafirmo, sí. La lectura es un gran ejercicio mental y por lo tanto nos mantiene jóvenes mentalmente. De hecho, hay una universidad británica que ha estudiado el fenómeno y ha llegado a la conclusión de que aquellos que leen habitualmente viven 2 años más que el resto. Por lo tanto, dejen de fumar y lean. Pero fuera de chascarrillos, la lectura también es un mar de sosiego. Cuando tenemos un problema, nos relaja. Y es una de las funciones que las bibliotecas tenemos, solucionar esos problemas económicos, sociales, psicológicos, de soledad. Pero la lectura en general es un gran instrumento para llegar al conocimiento. Y el conocimiento es la base de todo progreso. La sociedad que vivimos ahora es el producto de mucho conocimiento acumulado. Y hoy podemos decir que tenemos una vida medianamente cómoda o realmente cómoda gracias a que muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres han estudiado durante muchos años, han llegado a conclusiones, a inventos, a descubrimientos, y todo eso se ha producido leyendo. Así de fácil. Incluso la lectura es tan cotidiana que ni siquiera nos damos cuenta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Para poner la lavadora en casa hay que leer el manual. Sin eso no hay lavadora. Sí. Hasta para leer un manual, ¿no? Hay que tener una cierta capacidad de lectura, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues nada, muy buena la reflexión. Bueno, no sabía que ibas a estar de acuerdo con lo que escribiste hace 4 años, pero sí cabe aún más con más hincapié. María Luisa, hemos hablado de bibliotecas, hemos hablado de personas responsables en este campo de actuación, pero esto sería imposible sin una formación de estas personas, ¿no? Y para ello hemos traído a María Luisa Albite, que es una auténtica experta en formar bibliotecarios, formar archiveros, formar personas cualificadas en este mundo. Yo creo que para nosotros es fácil hablar del área de biblioteconomía y documentación porque estamos muy familiarizados con ello, pero estoy convencido que hay mucha gente que desconoce qué es esto. Entonces, me gustaría, si eres tan amable, María Luisa, que nos expliques en qué consiste ese grado de información y documentación que tenemos en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias por pensar que debíamos estar aquí en la mesa que habla de bibliotecas, quienes nos ocupamos de la formación de los futuros profesionales. En realidad, el grado en información y documentación viene a sustituir a la antigua diplomatura en biblioteconomía y documentación, y es un grado que se implementa en la Universidad de León en modalidad semipresencial en el año 2010 y en modalidad completamente online en 2014. Esto es importante, lo de online, porque hay muchísima gente que está fuera y que no puede venir por distintos problemas y que puede hacerlo a través online. Esto es muy importante que lo recalquemos. Sí, sí. Pues en estos momentos la Universidad de León oferta 15 plazas para la modalidad semipresencial y 35 plazas que se cubren completamente para la modalidad online. Bueno, para todos aquellos que estén interesados, yo creo que ha sido una descripción maravillosa que nos ha hecho María Luisa, una carrera que luego veremos, desgranaremos más pormenorizadamente cuáles son esas salidas profesionales que pueden dar lugar. Roberto, no puedo reprimirme, tengo una especial sensibilidad con una cosa que yo sé que a ti también te gusta porque hemos hablado en conversaciones privadas, como es el bibliobús. El bibliobús yo creo que también para ti, al igual que para mí, es una debilidad, porque no solamente es que el bibliobús significa muchas cosas, ¿no? Cuando llega a un pueblo, significa que un punto de encuentro, un punto de reunión, el acercamiento de muchas personas, no sé, cuéntanos sobre este asunto. El bibliobús, y sobre todo en nuestra provincia, es un elemento absolutamente magnífico.
Nuestro servicio ya lleva 47 años funcionando y ojalá que lleve muchísimos más. Seguro que sí. Estoy convencido. Pero cuando llega a los pueblos, realmente, y esta es una expresión que utilizan las personas que llegan al bibliobús, cuando llega a los pueblos es una fiesta. Y es una fiesta en todos los sentidos. Porque efectivamente nosotros como bibliotecarios sabemos que estamos poniendo en sus manos todos los beneficios de la biblioteca pública, que son múltiples, como estamos viendo en este programa. Pero también estamos diciéndole a la gente: mira, estás viviendo en tu pueblo, que es donde mejor se vive, en tu pueblo, y eso no te hace ciudadano de segunda. Inferior, sí. Estamos aquí para darte los mismos servicios que tiene cualquier otro ciudadano de otro núcleo, especialmente los urbanos. Y tú tienes derecho y, por lo tanto, tendrías que beneficiarte, y para eso vamos. Vale, para una pregunta para María Luisa, al hilo de lo que habíamos comentado en esa primera pregunta que te realicé, hemos hablado de la importancia que tiene esa formación, como hemos hablado tanto con Alfredo como era Dolores, la importancia que tiene leer, la formación, y a nivel personal lo gratificante que es. Pero claro, mucha gente se preguntará, vale, yo me puedo estudiar información y documentación, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué salidas profesionales voy a obtener? ¿Puedo trabajar de eso? ¿Me puedo ganar la vida con esta carrera? Bueno, pues el grado en Información y Documentación está destinado a formar profesionales en un abanico amplio de perfiles, algunos más reconocidos, pues técnicos de bibliotecas, y hablamos de bibliotecas de muchos tipos, y aquí están saliendo sobre la mesa, técnicos de archivos, y hablamos de archivos históricos, pero de otros tipos de archivos en empresas, de archivos administrativos que ahora están inmersos en la administración electrónica. Hablamos de gestores de contenidos, hablamos de profesionales pues responsables de redes sociales en instituciones, en empresas, hablamos de técnicos, por ejemplo, que colaboran en proyectos tan importantes de difusión del patrimonio cultural digital. Bueno, pues a todo ese abanico de perfiles queremos dirigirnos. Reuniendo esto que estoy comentando, en el centro está el formar profesionales que gestionan información, y que gestionan información en formatos y en soportes muy diversos. No pensemos solo en el libro, no pensemos solo en el papel, pensemos en lo audiovisual, pensemos en lo que nace exclusivamente en digital, ¿no? Y además, como digo, en contextos muy diversos. Y ese es el espectro. O sea, que es positivo y profesionalmente tiene muchísimas salidas, información y documentación. En resumidas cuentas, animamos a todos los chavales. Desde luego, quiero animar a todos aquellos que estén interesados en cuestiones sociales, porque yo creo que me quiero yo referir a una titulación que, aunque está situada en la Facultad de Filosofía y Letras, es una titulación que está dentro de las disciplinas de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque la orientación es entender el papel social de la información, ¿no? Y ese papel social en una sociedad que es muy distinta, que se ha transformado radicalmente y está viviendo ahora una transformación digital impresionante, más acelerada todavía en este último año o año y medio, ¿no? Y en esta sociedad yo creo que somos más necesarios que nunca, más necesarios que nunca, ¿no? Profesionales, sí. Profesionales, yo diría, a ver qué dice Roberto, pero profesionales con capacidad para hacer una selección de recursos confiables, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo. Confiables, porque en el mundo que vivimos, que hay mucha noticia falsa, que hay muchas redes sociales, yo creo que ahí está vuestro trabajo, vuestra puesta en valor para diferenciar entre lo que realmente tiene una cierta veracidad y lo que realmente es una noticia falsa, claro, o algo que no tiene ningún soporte y no se apuntala en ningún eso sitio, es, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad sobreinformada, digamos, sí, pero a la vez estamos viendo pues noticias falsas continuamente, estamos viendo lo fácil que es difundir la desinformación. Y en esta sociedad pues necesitamos profesionales expertos, necesitamos las bibliotecas como sitios confiables, ¿no? Cierto, que lo son, y de hecho la población así lo reconoce. Lo reconoce en el sentido de que los estudios estadísticos que se hacen, por ejemplo, son muy conocidos los de la Diputación de Barcelona, los servicios públicos de la Diputación de Barcelona, los mejor valorados son los bibliotecarios.
¿Por qué? Pues porque son lo que yo llamo son servicios que regalan. Es decir, la mayor parte de las veces que la Administración se pone en contacto con nosotros es para pedirnos dinero, o ponernos una multa, o curarnos, que está muy bien, pero tú no quieres volver al hospital. Sin embargo, a la biblioteca sí quieres volver. ¿Por qué? Porque es un sitio absolutamente de libertad, de igualdad y de fraternidad, y volvemos a la Revolución Francesa. Todo el mundo tiene derecho a la información, todo el mundo tiene derecho a la cultura, todo el mundo tiene derecho Exacto. a suplir esas carencias intelectuales que pueda tener, ¿no? Eso es importante resaltarlo. Perfectamente. Es un centro donde se potencia la igualdad de oportunidades. Nadie somos, como decía antes, menos que los demás, y lo único que necesitamos son recursos. Y la biblioteca es el centro de recursos para aquellos que lo quieran, evidentemente, o no tengan otras posibilidades. Es decir, el poder económico de las personas no tiene por qué marcar su trayectoria vital si tenemos bibliotecas. Ahí pueden hacerlo. María Luisa, bueno... Yo quiero insistir en algo de lo que ha dicho Roberto, perfecto, y es verdad, las bibliotecas y los profesionales de las bibliotecas prestamos servicios de valor añadido a la sociedad, y a veces, desgraciadamente, somos muy invisibles, ¿no? Sí. Ojalá el programa, Javier, contribuya a ese reconocimiento y a esa visibilidad. La intención que tenemos desde la 8 León, desde Analízale, en este caso bibliotecas, es precisamente poner en valor tanto el conocimiento, tanto la cultura, y sobre todo esos profesionales que tan dignamente y tan estupendamente hacen vuestro trabajo todos los días, ¿no? Y hablando habéis hecho una reflexión los dos muy interesante, que se puede cuantificar lo que genera las bibliotecas y vuestra profesionalidad y lo que revierte en la sociedad. Eso se puede cuantificar, porque claro, aparte de que hay gente que trabaja directamente, hay unos sueldos, hay unos empleados directos, unos empleos directos o indirectos. ¿Cómo se cuantifica ese servicio que prestáis a la sociedad? Hay lo que se llama un retorno de la inversión. Hay diferentes estudios, en España ya tenemos 3, según los cuales por euro invertido hay un beneficio económico inmediato. El último estudio está avalado por el Ministerio de Cultura, nada más y nada menos, y según el ROI, es decir, por cada euro que invertimos en una biblioteca, se crea un beneficio directo de 3,44 euros. Interesante. En principio, pero si le preguntas al usuario cuánto estaría dispuesto a pagar por esos servicios, el retorno de la inversión aumenta 1 euro más. Esto que son cifras que nos parecen pues, realmente muy interesantes, porque a ver qué empresa tiene beneficios el primer día y de estas características, pues nos parece muy interesante, pero sin embargo nuestras cotas de retorno de la inversión son pequeñas respecto a los de países más adelantados que nosotros, como Australia. En el estado de Victoria, en Australia, el estudio genera 6 euros en este caso en euros o dólares australianos, por 1 invertido. Realmente solo con eso estaría justificado, pero claro, el impacto es mucho mayor, en el sentido de que si tú preguntas a la gente qué considera, y esto se han hecho estudios por asociaciones profesionales, ¿qué es para ti la biblioteca? ¿Qué es para ti el bibliobús? La gente dice un recurso básico, un lugar sagrado, algo que tendría que haber en todos los pueblos. El mejor servicio de mi pueblo, dice alguien, es el futuro, es el progreso, es alegría, es compañía. Bueno, yo creo que estamos en lo mismo, ¿no? Que María Luisa, entonces podemos decir que la cultura, muchas veces dices que no es una buena inversión en la cultura porque no revierte, porque no estamos hablando de una cosa directa como es la economía o como es los bancos. O sea, que la cultura, en resumidas cuentas, sí que revierte a la sociedad y sí que se puede invertir tanto a nivel personal como a nivel empresarial, ¿no? Desde luego, ¿cómo serían nuestras vidas sin Qué triste, lectura, ¿no? sin cultura? Sí. Si es que eso nos hace humanos, ¿no? Si es que a veces mucha gente cuando dice es que yo me aburro en casa, es que yo no sé qué hacer con mi tiempo, digo, pero si tú con un libro, con una buena película, con una buena serie, nunca estarás aburrido, ¿no? O sea, siempre tendrás una buena compañía, jamás es impensable eso de aburrirse, ¿no? Aburrirse. Con un texto, ¿no? Nunca. Sí, de hecho, si me permitís, la red de bibliotecas en España es la red cultural más amplia que tenemos. Es decir, hay más bibliotecas, por supuesto, que teatros, que cines, que campos de fútbol.
Estamos en todas partes y encima somos gratuitos. A nadie se le, muy importante, se le muy priva importante. de entrar, ni a nadie se le pregunta qué quiere, sino, es decir, tú puedes mirar todo lo que te apetezca, todo lo que necesites. Y además, otro dato muy importante, los beneficios de la industria editorial en España son superiores a los de la industria automovilística, que creemos que son muchos, pues son superiores. Entonces, ¿que la cultura no es rentable? Es que las cifras dicen todo lo contrario. Una pregunta más técnica para ti, María Luisa, que también tenía ganas de comentártelo. A nivel de los temas de los buscadores, vosotros también estáis muy familiarizados con esto. Y quisiera también romper una lanza para aquellas personas que siempre vamos al mismo buscador, siempre vamos de una manera reiterativa a hacer los mismos pasos, el mismo protocolo. En este caso, vosotros también podéis asesorar, podéis hacer una valoración exhaustiva de todo esto y hay más buscadores para poder acceder a lo que dice Roberto, a la cultura, que a fin de cuentas es lo que queremos, ¿no? De una manera eficaz, fiable, etcétera, etcétera. Sí, un punto muy importante o que yo destacaría en el grado en información y documentación es precisamente el carácter tecnológico que tiene, de forma transversal en el conjunto de las asignaturas y además tenemos una materia específica que luego se articula en 5 asignaturas que son específicamente de tecnologías, de edición digital, de bases de datos, de gestión avanzada de contenidos web, para que nos hagamos una idea. Una parte fundamental de las competencias que un alumno debe conseguir están dirigidas a la búsqueda y recuperación de información de forma eficaz, a conseguir habilidades personales para la búsqueda y que sean además como futuros formadores en eso que avanzábamos en la mesa anterior de alfabetización digital y alfabetización informacional. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque en España dicen las estadísticas que un 90% de los españoles usamos Internet con frecuencia, habitualmente. Sin embargo, tenemos muchas deficiencias a la hora de seleccionar recursos de información, y vuelvo a la palabra fiable y de calidad, ¿no? Y pues yo creo que es una de las grandes competencias, ¿no? el ser formadores en estos aspectos. No todo está en Google, no todo está en Google. Hay de todo, pero no está todo, siempre digo yo lo mismo. Y debemos saber además qué hay detrás de Google, tener esa inquietud, ¿no? Es un negocio, claro. Cómo funciona su motor de búsqueda. Y debemos también trasladar al conjunto de los ciudadanos desde las bibliotecas pues que existen otros recursos de información más confiables, otros recursos que no se quedan con datos de los usuarios, por ejemplo, etcétera. Sería un poco largo. Bueno, pues María Luisa, pero muy fundamental. Bien, bueno, como veis, se nos ha pasado el tiempo volando, es una charla muy interesante. Me queda una pregunta solamente para ti, Roberto, alguna puntualización que quieras hacer y cómo ves el futuro de la biblioteconomía, cómo es el futuro de las bibliotecas en general, y con eso ya teníamos que acabar. Pues lo veo muy esperanzador porque aunque hacemos mucho, y esa es la verdad, aunque se nos vea poco, tenemos mucho que hacer. Bueno, por aquí tenemos la 8 León para potenciar. Claro que aquí sí, estamos. y muy agradecidos, por supuesto, Javier. Aquí estamos para ello. Tenemos mucho que hacer y muchos medios que conquistar y sobre todo mucho que difundir. Pero bueno, ves un futuro halagüeño para este mundo. Sí. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos, un futuro halagüeño, un futuro esperanzador, muchísimos chavales futuros que van a ser graduados en biblioteconomía, en información y documentación. Todavía a mí me cuesta el adaptarme a la nueva terminología porque en mi época era biblioteconomía, pero bueno. Y bueno, desde aquí nos tenemos que despedir. Muy apasionante el debate que hemos tenido. Gracias a Roberto Soto por acompañarnos aquí en Analízale. Gracias a María Luisa Albite. Un verdadero placer, tanto a nivel profesional como personal. Sabéis que os quiero y os admiro muchísimo. Y desde aquí mi gratitud por acompañarnos. Y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Analízale, en el que mi compañero Arturo Martínez va a hablar de esclerosis múltiple, un tema muy delicado que va a ser abordado por profesionales del ramo. Muchísimas gracias por su atención, que sean felices, que tengan buena noche. Gracias. Bueno.
Gallo Asesores ha patrocinado Analízale.